una vez más. Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? I try to avoid a definition of insanity or derangement. I don't mean that a penguin might believe he or she is Lenin or Napoleon Bonaparte, but could they just go crazy because they've had enough of their colony? Well, I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be, a long way from the ocean. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be. The rules for the humans are: do not disturb or hold up the penguin. Stand still and let him go on his way. And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Gente, hoy vamos a hablar del pingüino y para ello quiero que me permitáis volver a poner por un momento el temazo. Antes de nada, aunque lo que vamos a hablar hoy nos va a permitir para ilustrar un par de cosas importantes para este canal, una es la identificación y otra es la proyección y el fenómeno aparejado a ambas, identificación proyectiva, que es un fenómeno de interpretación, fundamentalmente, ¿vale? Que ya pasó con el lince blanco, que es el escoger un símbolo como ¿vale? No es exactamente lo mismo lo que pasó con el lince blanco que lo que pasó con el pingüino. 3636, un número muy curioso, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí, teniendo en cuenta que eso ha llegado a 3636 hoy. Porque antes, no sé si, creo que me siguen 10 personas más o algo así hoy. Bueno, no es exactamente lo mismo lo que pasó con el lince blanco que lo que pasó con el pingüino. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque, bueno, para los que no lo sepáis, se apareció varias veces un lince blanco en fechas además bastante señaladas que tenían que ver con cuestiones, tanto con cuestiones sobre la hispanidad como cuestiones sobre sentencias judiciales contra el PSOE. Creo que contra Koldo o contra... No estoy muy seguro de cuál fue la sincronicidad. Sincronicidades no. Es el proceso por el que un conjunto de sucesos simultáneos se determinan como relacionados entre sí o como asimilables al mismo fenómeno trascendental por parte de un individuo, ¿no? Eso es una sincronicidad. Varias cosas que ocurren a la vez, esto lo acuñó Jung, varias cosas que ocurren a la vez y tú decides, consciente o inconscientemente, pero digamos no planificadamente, sino que inevitablemente se presentan ante ti como
diferentes partes de la misma historia, del mismo fenómeno. Entonces, esa relación entre eventos separados, o a veces en el tiempo, a veces en el espacio, que tú vinculas a ser manifestación de lo mismo, de un mismo, una misma, ¿no? Les concedes interpretación como si fueran episódicamente lo mismo, se refirieran a la misma situación. No tiene por qué ser trascendental, pero normalmente esto se hace con propósito de trascendencia. Trascendencia me refiero no trascendencia mágica, sino espiritual, en el sentido de que todo esto es más que la suma de sus partes. Y ese más que la suma de sus partes... Sangarot, gracias por ese tier 1-0. Ese más que la suma de sus partes, esa es la trascendentalidad a la que me refiero, ¿no? Que son eventos que trascienden el ser meros eventos. Por lo tanto, tienen una significación inevitable, pero que proviene del ti, proviene del yo, ¿vale? Eso es una identificación, una proyección, o casi siempre identificación proyectiva. El fenómeno, entonces, decía, del lince blanco es un fenómeno por el que se asimiló a una revelación sobre el retorno de la hispanidad o del hispanismo a España como forma de reivindicación de una identidad perdida. Eso es lo que ocurrió con el lince blanco. Ups, eso no tendría que haber pasado. Bueno, y además no entiendo por qué ha pasado. Bien, pero claro, el fenómeno del lince blanco consistió en que nosotros elegimos al lince blanco, que ya pertenece, está literalmente, ¿no?, vinculado, literal es literal, literaria, científicamente, fácticamente, vinculado a España, porque es una especie endémica española, es el lince ibérico. Bien, entonces el lince ya pertenecía a España. Que nosotros eligiéramos a ese lince como una manifestación del retorno, ¿no?, de la hispanidad en forma de numen, que es una representación animal de la conciencia humana. Eso es un numen desde el realismo, claro. O sea, tiene sentido porque es algo con lo que es fácil identificarse. Porque la identificación es sencilla, pues yo español, el lince español, pues elijo que él sea un símbolo, por lo tanto la codificación es prácticamente inmediata. Digamos que es como más inevitable la codificación inmediata del lince como fenómeno español, y sobre todo blanco, ¿no?, que es símbolo de pureza, la identificación también es inmediata. O sea, no requieren de contexto, eso es lo que quiere decir identificación inmediata, que no están tanto dentro de un contexto que no requieren que tú apliques un contexto para rebuscarles una significación. O sea, las identificaciones inmediatas son pues blanco, pureza, negro, oscuridad, ibérico, español, todas esas, ¿vale? Esas son identificaciones inmediatas. ¿Dónde apareció un lince? Pues apareció un lince en la sierra, en unas montañas de España, apareció un lince blanco, de color blanco. No albino, sino blanco, ¿vale? Con manchitas negras. Y entonces, como en España tenemos una crisis de identidad bastante potente, pues porque tenemos unos gobiernos que nos odian, el PP, PSOE, Vox nos odia, sí, Vox también. Pues el Twitter, la comunidad hispana, ¿no?, o hispanchista de Twitter, escogió a ese evento como la manifestación del comeback de la bueno, iba a decir iberofonía, pero no es iberofonía, es iberomorfia, ¿no? Semiótica ibérica. Bien. Entonces, con ese fenómeno, la cosa está más o menos sencilla. Sin embargo, hace no muy, o sea, más o menos clara, quiero decir, y es más o menos sencilla de entender. Pero hace poco apareció, y esto sí que requiere de un contexto propio, que es lo masculino, un pingüino. Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? I try to avoid a definition of insanity or derangement. I don't mean that a penguin might believe he or she is Lenin or Napoleon Bonaparte, but could they just go crazy because they've had enough of their colony? Well, Le preguntan si existe algo así como la locura en los pingüinos, si tiene sentido decir
que, aunque no sea el hecho de que un pingüino de repente se crea Napoleón Bonaparte, si existe la posibilidad de que un pingüino se vuelva loco. Never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be. Nunca he visto que un pingüino se dé de cabezazos contra una piedra, ¿no? Nunca he visto un vídeo dando un pingüino, dice el científico, nunca he visto un pingüino dándose cabezazos contra una roca. Pero a veces se desorientan. Se encuentran a veces en sitios en donde no deberían estar. Long way from the ocean. Muy lejos del océano. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be. Nos fijamos en un pingüino que va junto a otros, se dirigen hacia el mar a alimentarse, a comer. Uno de esos pingüinos se separa y vuelve con el grupo. Pero nuestra mirada capta, se ve atrapada por un pingüino que no va en ninguna de las dos direcciones y que de repente, sin que podamos comprender por qué motivo, se gira y escoge una tercera dirección hacia las montañas a 70 kilómetros hacia el horizonte. Uno de esos pingüinos desorientados ha llegado hasta el campamento, muy lejos de donde debería estar. The rules for the humans are: do not disturb or hold up the penguin. Stand still and let him go on his way. Las reglas para los humanos, y esto es cierto, que van a observar los pingüinos que están protegidos, es que no se puede interactuar con los pingüinos. No se puede interceder, como le dijeron a Superman. No se puede interceder. No te inmiscuyas en los asuntos de los hombres, pues no puedes interceder en las cuestiones de los pingüinos. No puedes tocar un pingüino. No puedes ayudarle, no puedes desviarle, no puedes hacer nada. Tienes que dejar intacto al pingüino. Esto tiene muchos motivos. Uno de ellos es porque tocar un pingüino o ayudar a un pingüino puede provocarle un trauma. También puedes impregnarle de un olor y que luego no lo acepten otra vez en la manada, que en realidad se llama manada, pero no porque no puede ser una bandada, pero los pingüinos son pájaros. Y también son dinosaurios. No puedes inmiscuirte en la libertad de los pingüinos como a Superman, el dios Hércules, porque a Superman, como sabéis, es Hércules, se le dijo: no puedes inmiscuirte en los asuntos de los hombres. La primera película de Superman, creo que es. And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Kilómetros y kilómetros de montañas tiene por delante y se dirige a una muerte cierta. Va a morir. Los pingüinos se alimentan de peces. Y se está dirigiendo hacia el otro lado de la costa en la que vive, hacia las montañas, hacia donde no hay nada.
¿Por qué? ¿Por qué? Pero no por qué ocurre, no solamente por qué ocurre, sino por qué nos hemos encontrado en una situación en la que por querer salvar a los pingüinos no podemos impedir que un pingüino vaya hacia su muerte segura. Hemos decidido que es mejor para los pingüinos dejarles total libertad. Y que la total libertad consiste en dejar su hábitat y su conducta intacta. Las reacciones en redes sociales han sido fundamentalmente de dos tipos. Aquellos que han conseguido hacer una identificación personal con el fenómeno del pingüino y aquellos que no. Aquellos que no, fundamentalmente, han sido mujeres y aquellos que sí han sido fundamentalmente hombres. Es cierto que no he visto, y mira que me he esforzado, en encontrar una cuenta de una mujer que haya podido identificarse con el pingüino. ¿Por qué una mujer no ha podido identificarse con el pingüino? Cuando uno quiere explicar este fenómeno, una de las cosas que hace es primero representar mentalmente cuál sería la metáfora inmediata. Y la metáfora inmediata, que no es la metáfora real, la metáfora que hace que un hombre se identifique con el pingüino, la metáfora inmediata es el camino de en medio. O incluso, como se le ha llamado, el nihilismo. Es incorrecto, porque el camino de en medio también lo puede coger una mujer. Una mujer también puede tener problemas de identidad. Una mujer puede no querer formar parte del gran grupo y no puede querer formar parte de un grupo segregado. Una mujer puede no sentirse identificada con, digamos, lo femenino cultural general, pero tampoco sentirse identificada con la bruja, es decir, con el grupo de mujeres que rechazan el fenómeno cultural para pasar a formar parte de un grupo retirado, ¿no? Extracultural, una exogenia femenina. Eso puede ocurrir. Pero el pingüino no representa el nihilismo, no representa un camino de medio, no representa un tercer posicionismo. Parecería que sí, es la forma más inmediata de identificar esta metáfora. Esa identificación sí sería inmediata. Un tercer posicionismo, un camino de medio, un nihilismo. Entendiendo evidentemente nihilismo como la posición filosófica que niega la existencia de algo que merezca la pena. Cualquiera de las formas del nihilismo. Esa negación de algo que merezca la pena implica que la filosofía debe centrarse en un aquí y una ahora, renunciando a toda posibilidad de trascendencia, renunciando a toda posibilidad de encuentro con una verdad más allá de la inmediata, evidente o el ahora. Eso es el nihilismo. ¿Por qué el pingüino no es una metáfora del nihilismo? Porque el pingüino contiene una metáfora arquetípica muchísimo más potente que el tercer posicionismo. ¿Más potente en qué? Potente en el sentido de identificación. Algunos individuos en la cultura, varones, se han identificado inmediatamente con el pingüino y ni siquiera han sido capaces de explicar por qué. Insisto, han llamado nihilista, pero no es correcto. El pingüino no es nihilista. El pingüino no se está dirigiendo hacia una nada filosofada, filosófica. El pingüino se está dirigiendo hacia un horizonte que es contrario a su instinto de conservación, al menos un instinto de conservación aparente e inmediato. Y sin embargo proviene de sus instintos. Es probablemente el fenómeno más bestial que he visto nunca, capaz de representar lo que en psicoanálisis se ha llamado pulsión de muerte. La pulsión de muerte es un constructo teórico por el cual suponemos o postulamos que todos tenemos una pequeña maquinaria interior con una serie de rutinas, subrutinas, instrucciones
Y esas instrucciones corresponden a los instintos. Que exista una pulsión de muerte implica que hay una parte de nuestra mente que busca la autodestrucción. A cualquiera de los niveles, sin estereotipias, pero que sería la semilla original que causaría cosas como los hábitos autodestructivos, la drogadicción, la violencia, la conducta imprudente, el adgrediere hacia un lugar que no es el de la autoconservación. El adgrediere masculino, término de donde viene la masculinidad, término de donde viene agredir, término que significa hacia adelante, más allá, hacia adelante contra la oposición del mundo, a través de lo telúrico en contra de otros obstáculos, adgrediere, hacia adelante. ¿Por qué el hombre varón es un ser que manifiesta con tanta frecuencia la pulsión de muerte? Lo hace. ¿Qué significa? ¿Por qué los varones se han identificado con el pingüino? ¿Sabéis por qué? Por la soledad. Por la soledad que refleja. No es la soledad que refleja. Es porque lo que le está pasando al pingüino es algo que se vive en soledad, que solamente se puede vivir en soledad. Es decir, no es porque cuando veas el pingüino te sientas solo, sino que cuando sabes que estás solo, entonces te identificas con el pingüino. Pero te identificas de una forma muy particular. No es un estar solo porque te hayan abandonado, no es un estar solo porque no pertenezcas ni tengas un origen, sino porque hay una parte en tu interior que está empezando a hacer tic-tac, tic-tac, que se parece mucho a un sentimiento de creo que va llegando una edad, creo que va llegando un momento, creo que va llegando un deseo, creo que ha llegado el día en el que lo mejor que podría hacer es empezar a pensar en irme a morir a alguna gran guerra. ¿Por qué el hombre tiene ese pensamiento en su cabeza? Porque lo tiene, porque lo tiene. Porque el adgrediere, os guste o no, lo creáis o no, ha diseñado al varón como un individuo que ha evolucionado para ir en busca de la muerte. Ir en busca de la muerte. Si el varón no tuviera esa pulsión de muerte, no funcionaría como varón. Cuando la cultura vacía de toda posibilidad de épica al varón, la pulsión de muerte empieza a salir de formas patológicas y no patológicas, en forma del deseo de si no hay un destino épico, yo seré mi propio destino épico. Si no hay una causa por la que morir, moriré sin causa. Pero moriré. No me dejaré morir. Moriré. Porque la pulsión de muerte del varón consiste en que antes de dejar que el tiempo pase, el varón prefiere ser el actor de su propia muerte. Porque eso tiene sentido. Todo lo demás, no. Para el varón, la comunidad no tiene sentido. En algún lugar de su mente, claro. Para el varón, el amor no tiene sentido en algún lugar de su mente. En algún lugar de su mente, para el varón, la autoconservación tampoco tiene sentido. Y lo único que queda es elegir cómo acabar. Porque cuando no hay nada que puedas elegir, lo único que puedes hacer es elegir acabar. Llega un momento en el que tu mente comprende, como varón, que tu vida, que acá estás viviendo el día, el primer día del fin de tus días. Y hasta que mueras va a haber un camino a la muerte.
Y no vas a dejar que ese camino a la muerte lo determinen otros o las circunstancias o la comunidad. El camino a la muerte lo vas a vivir tú. Cuando esa idea viene a tu cabeza, se planta como una espina clavada en un lugar muy recóndito que te impulsa a querer hacer cosas, como hacerte soldador de profundidad, como irte a recorrer el mundo, como reclutarte en una gran guerra, volverte mercenario de algo, trabajar con las manos hasta el fin de tus días. Cuando nada tiene sentido, el único sentido es caminar el camino. Y no puede ser un dejarse llevar. No puede serlo. La mujer no puede entender este sentimiento, porque cuando te oyen hablarlo, es una manifestación de una idea que proviene de lo profundo de los afectos. Y cuando las mujeres, por defecto, es decir, no es su culpa, cuando las mujeres te oyen hablar de emociones siendo varón, lo primero que hacen es identificar esas emociones con las emociones que sí comprenden, que son las emociones simples del niño. Así que para las mujeres, los varones emocionales son niños. Y por eso les gusta que todo varón tenga una parte emocional. Les gusta la parte emocional adoptable del varón. Les gusta la parte emocional simple del varón. E identifican e interpretan las emociones de los varones como mucho más simples de lo que verdaderamente son. Pero a veces Internet nos da estas perlas. A veces Internet nos da a un pingüino que se ha desorientado, según dice el biólogo. Desorientado. Un individuo desorientado está desorientado un tiempo. Un individuo confundido está en un error epistémico. El pingüino no está desorientado. Le llamamos así porque consideramos que, ¿no?, mitológicamente, que la orientación es saber a dónde tienes que ir. El pingüino sabe perfectamente a dónde está yendo. En el mismo sentido que el pingüino sabe que está yendo a pescar. El pingüino no sabe que está yendo a pescar, porque no puede mentalizar que está yendo a pescar. El pingüino tiene hambre y cuando tiene hambre recorre el mismo camino hasta donde está la actividad preferida, que es jugar y comer, que es lo que hace cuando pesca peces. Pero el pingüino no piensa que está yendo a pescar. No puede ser que el pingüino ahora mismo no sepa a dónde está yendo, ni no sepa lo que está haciendo. El pingüino ahora mismo sabe lo que está haciendo, igual que sabe que está yendo a pescar. El pingüino simplemente está yendo, es no a pescar, no está yendo al grupo, pero sabe que está yendo. No se puede decir que el pingüino haya tomado una decisión, pero sí se puede decir que el pingüino tiene perfectamente claro lo que está haciendo, y es seguir, y seguir, solo seguir. El pingüino quiere hacer lo que está haciendo. Dice Mortimer, el hombre al no engendrar vida tiene la muerte siempre más cercana. Eso es verdad, eso mitológicamente es así, efectivamente. Es así. Hay cosas, acciones en el varón que son adgredieres sin objetivo. El adgrediere se focaliza y necesita de un objetivo por lo general, pero lo necesita para encuadrar causas. Pero el adgrediere existe independientemente de que no haya objetivos. El adgrediere como instinto de seguir hacia adelante en la búsqueda,
el no parar, el no conformarse con el sitio, el no poder quedarse quieto en el varón, existe independientemente de que tenga o no tenga causas. Si se eliminan todas las causas posibles, el varón encontrará una forma de morir. Porque el agrediere continúa. Si la vida ofrece causas al varón, el varón escogerá una de ellas y la hará suya. Normalmente un trabajo, un hobby o una mujer. Black Metal, gracias por el follow. Son los más comunes. Un hobby, un trabajo, o sea, un oficio o una mujer. Son los más comunes, ¿vale? Objetivos de agrediere. Existen otros un poco más ambiciosos como la construcción de una empresa, la construcción de una casa, de un hogar o de un territorio, o el dominio de una actividad física. Dominio es dominio, ¿eh? Me refiero pues a atletas de élite, o sea, deportistas de élite. Son menos frecuentes, pero evidentemente existen. Por eso las personas, los individuos con más potencia en ciertas actividades son hombres. Porque la búsqueda del dominio de algo es más potente como instinto masculino que femenino, y ya está. Si hay una cultura en la que los hombres no tienen opciones, no tienen familia, no tienen pareja, el agrediere continúa. El agrediere a veces puede salir neuróticamente, en forma de incelismos, en forma de nuevas feminidades, nuevas masculinidades, en forma de antisocialidad, formas diferentes de antisocialidad, delincuencia, a veces lobos solitarios, pero puede emerger de forma no neurótica, es decir, sin conflicto, sin necesidad de destrucción, sin necesidad de consumir, sin necesidad de que el agrediere tenga un objeto inconveniente, neurótico, antisocial, etc. Y es el camino hacia el final. Hay otro meme que representa esto muy bien, que es este de aquí, que son el bleed out spot. ¿Sabéis lo que es un bleed out spot? Lugares para desangrarse, queda muy mal en castellano, pero un bleed out es lugares para morir por pérdida de sangre. Lugares para morir desangrado. Te han herido y lo mejor que puedes hacer cuando estás herido de muerte no es hundirte en la angustia. Llegará un momento en tu mente de varón, si has dejado de ser un niño, evidentemente, en el que lo mejor que te puede ocurrir es ver perfectamente claro hacia dónde tienes que ir. Porque lo mejor que te puede ocurrir, y lo mejor que te ha ocurrido nunca, te das cuenta, es no tener alternativas que cubrir. Es no tener ningún sitio al que ir, porque así tienes perfectamente claro lo que va a ocurrir. Y es cuando el varón comprende que va a morir. El varón puede comprender que va a morir porque está herido de muerte, pero el varón puede comprender que va a morir porque está herido de vida. Y eso es un bleed out spot. Puede ser metafórico, como el pingüino. Es, acabo de morir, lo único que falta es tiempo. O es, acabo de morir, lo único que falta es tiempo porque me estoy desangrando. No sé si os he explicado o he conseguido hacerles entender en qué consiste este sentimiento. No es una
romantización de la soledad, meme que también vienen de ahí, ¿no? Estoy llegando, más te vale que no estés romantizando tu soledad melancólica. Es el mismo meme. No sé si alguno de vosotros puede conseguirlo. I'm coming. I think I'm coming in. You'd better not be romanticizing. Y ahí pones lo que quiera, ¿no? Más te vale no estar romantizando tú, sobre todo empezó con tu melancólica soledad, pero hay diferentes versiones del meme. ¿Ves? Es el mismo fenómeno. El fenómeno por el que hay una opción como un lugar en la cabeza del varón en el que lo más romántico, en el sentido no del amor romántico, sino del romanticismo, es aceptar un destino triste. No por el destino triste, sino por lo fácil, sino por el regalo que es para la mente del varón que haya una cosa que pueda aceptar, que pueda estar seguro de que va a ocurrir, para la que se pueda preparar. Esa es la madre del cordero, que es un alivio para la mente del varón que no tenga que elegir. Es la pérdida absoluta de esperanza. No, eso es lo que le pasaría a la mujer, lágrima. No es la pérdida absoluta de esperanza. Es el por fin no necesitar ocuparse de cosas, es el por fin saber que lo que va a ocurrir es la única cosa que puede ocurrir. No puede ocurrir nada más. Ya tienes a qué prepararte. Es lo contrario de la pérdida de esperanza. Es el encuentro del sentido por reducción de las posibilidades a una inevitable. El varón encuentra sentido preparándose para algo, cuando solamente hay una cosa para la que se pueda preparar, y es inexorable aquello que va a ocurrir. Eso es la antesala al cielo. Se lanzó como en un viaje sin retorno contra el mal. Aquí el mal es el caos en el sentido de la muerte. Siempre que puedas decir, pues no he estado tan mal, lo dirás. Llegado el momento lo dirás. Algo a lo que atenerse, efectivamente, dice Juno Lao. Atenerse a algo. A la mujer también le gusta prepararse, no entiendo la distinción que hace siempre por sexos. Pues tengo todo un libro que lo explica. No, a la mujer no le gusta prepararse en el mismo sentido. A la mujer le gusta prepararse para algo, escogiendo de entre algo una opción, su opción preferida. Le gusta elegir. Y le gusta sentirse elegida. Y al varón no. No es que no le guste, es que la mente del varón funciona diferente. Al varón no le gusta elegir, le gusta poder prepararse. Para el varón es mucho más fácil prepararse para algo que alguien decide por él, como la marcialidad, que tener que elegir algo y después prepararse para ello. Muchísimo más difícil. El mal devoró al dios y el dios atravesó al mal, efectivamente. Atravesó al mal significa atravesó el mal. No acabó en el mal, ni el mal le consumió, lo atravesó. Lo atravesó en éxersis. Sabedor de la éxersis porque era lo único que podía pasar ya. A la mujer le gustan las opciones ampliadas para sentirse enriquecida, sobre todo aquello que puede escoger. Es la parte femenina de la mente. Y de que todas esas opciones se peleen para que le elijan a ella. Las dos cosas. Y al varón lo que le gusta es tener pocas opciones, porque no le gusta tener que decidir, para poder dedicarse a una causa. Una causa. Una. La que sea, pero que sea una causa. Una causa, que no es lo mismo que una elección. Porque el varón no quiere elegir, lo que quiere es una causa. Elegir una causa es muy difícil, mucho más difícil que vivir la causa. Mucho más. Porque la mente del varón funciona así. El varón no quiere que le elijan para una causa. Lo que quiere es poder cumplirla, de sí para sí.
Lo masculino orientado al hacer, lo femenino a elegir, sería una posibilidad, pero yo diría lo masculino es orientado a hacer y lo femenino es orientado a ser. Esa es la cosa. O sea, que elegir y que te elijan son cuestiones del ser. Son cuestiones de qué ocurre mientras eres. El hacer no es lo que ocurre mientras eres. El hacer es hacer. El hacer es tomar un camino y deslizarse por él. O escalarlo, si quieres. A veces el hombre, el varón, en lugar de escalar un camino o buscar un bleed out spot, se desliza hacia abajo en un tobogán de autodestrucción, como pueden ser las adicciones. Eso también ocurre, ¿eh? Muchísimo más fácil que un varón caiga en una adicción que una mujer. Porque la mente del varón piensa en objetivos y la mente de la mujer piensa en contextos. No, mi teoría no chirría. A los hombres no les gusta tener muchas opciones de mujeres. Es que es elemental, creen. Tienes que hacer un esfuerzo, si no, no lo vas a entender, ¿eh? Tienes que hacer un esfuerzo. Cuando yo digo hombres y mujeres, no hablo de compartimentos estancos, como es evidente. Hablo de la parte masculina de la mente y la parte femenina de la mente. Y todos, hombres y mujeres, tienen parte masculina y parte femenina de la mente. Pero es mucho más frecuente y es evidente que el cerebro de los varones tiene mucha más parte masculina que el cerebro de las mujeres. Entonces no hay cosas que pasen únicamente a hombres y a mujeres, pero es una verdad como un piano de cola, que el cerebro masculino o la parte masculina del cerebro lleva su máxima expresión en el varón. Y no, a los hombres no les gusta tener muchas opciones de mujeres. ¿Sabes por qué? Porque por mucho que quieran muchas opciones de mujeres, los hombres que tienen muchas opciones de mujeres, ¿sabes lo que pasa? Que la cagan, se destruyen, las mujeres terminan odiándoles, pierden el sentido. Los hombres necesitan construir con una decisión. También es verdad que tiene sentido biológicamente que las mujeres piensan en contextos porque ellas son un objetivo, en el sentido de que son el objetivo del que uno nace y son el objetivo al que uno quiere volver. Por eso, de las gestas más importantes de la masculinidad es el retorno a la madre a través de la consorte o el ascenso a los cielos a través del matrimonio, el hieros gamos. Y además, que tengas 100 opciones de mujeres, que vas hablando con 80, saliendo con 50, te acuestas con 20, no es lo que quiere un hombre, no lo es. Puede que un hombre esté confundido y crea que quiere eso, que normalmente, bueno, pues eso es fácil que ocurra, cringe. Evidentemente todos nos gusta tener cosas, o sea, a todo el mundo le gusta tener más cosas que menos cosas, porque todos tenemos esos mismos instintos, cringe. Los instintos se combinan. Pero tú, o sea, ¿alguna vez te has pensado por qué los hobbies, por ejemplo, de construcción son como 10 a 20 veces más frecuentes en hombres? Si pudieran tener muchas opciones, las tendrían. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Cómo que si pudieran tener muchas opciones? ¿Qué quieres decir con si pudieran tener muchas opciones? O sea, que los hombres que no tienen opciones quieren tener más. Si no te jode, claro. Igual que los hombres que no tienen cocaína quieren tener más. Igual que los hombres que no tienen poder quieren tener más. No quieren tener más opciones, quieren tener más dominio. Parece que quieren tener más opciones, pero no es verdad. Lo que quieren es tener más. Es uno de los fenómenos civilizatorios que más ha sido la sublimación de este instinto, es la poligamia masculina. El que son los hombres los que tienen varias mujeres. No quieren tener muchas opciones. Las mujeres quieren tener muchas opciones para escoger la mejor. Los hombres quieren tener muchas mujeres, que no es lo mismo que muchas opciones. Porque la opción, la posibilidad de elección al varón le agobia. Lo que quieren es tenerlas todas. Es diferente, pero tenerlas. Lo que quiere el varón es dominio, algo que dependa de su voluntad. Pero el mejor dominio que puede tener el varón es el dominio de sí. Está en mi libro, Crench. Léete mi libro. Está en PDF. En plan, creo que son 2-3 euros en el Patreon, Crench, bro. A ver, dice, voy a leer un poco el... primero, Ang. Las opciones interrumpen el impulso fundamental de lo masculino de hacer. Correcto, eso es. Porque tener muchas opciones impide decisión. Cuanto más opciones tienes, menos decisión tomas. Menos decisión real tomas. El picoteo es lo contrario a una decisión real. Cuando aparenta elegir, en verdad, lo masculino... Claro, es decir, lo masculino busca un dominio y cuando tiene ese dominio, busca otro diferente. Pero muchas opciones no es un dominio, es una promesa de dominio, es una ilusión de dominio.
Es una ilusión de dominio. Claro, ¿cuál es el mejor dominio que puede tener el varón? Una sola causa, porque es la que le va a permitir dedicarse en cuerpo y alma. Por eso, en realidad, las civilizaciones que han triunfado han sido las monógamas, intelectualmente, porque es las que han convertido a la mayor cantidad de varones en exitosos. Sin embargo, las sociedades polígamas lo que hacen es seleccionar a los mejores varones y el resto los destruyen, porque no se reproducen. A ver, de todo lo que has dicho, Camila, ¿desde dónde? Bla, 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 bla. El hombre necesita el sentido de control como el aire. Lean los libros de cibernética. La palabra control aparece un mínimo de 5 veces por página. Nada asusta tanto al varón como entender que puede ser amado incondicionalmente. Ya, pero es que el varón no conoce el amor incondicional hasta que no se lo da una mujer distinta de la madre. Las mujeres pueden entender el amor condicional por trasladar el vínculo con la madre, el vínculo con la amiga, pero el varón no. Entonces, no es que al varón le asuste entender que puede ser amado incondicionalmente, porque que el varón entienda lo que significa ser amado incondicionalmente, al varón le cuesta mucho entender eso. La mujer no, pero al varón le cuesta mucho entender eso. Entonces, no es que le asuste entender eso. Le asusta que no entiende qué significa eso. Y qué es lo que puede... Porque el varón va a proyectar... Si una mujer ama incondicionalmente a un varón, el varón va a proyectar que esa mujer va a morir por él. Y el varón no quiere eso. Y eso es un conflicto muy grande. Algún día tendremos que hablar de esto. Porque o sea, cuando el enamoramiento del varón es muy, 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 muy complicado. Muy complicado. O sea, el de la mujer también. Lo que pasa es que es complicado en tanto intenso y complicado para ella. Pero de analizar las contradicciones que hay en el enamoramiento del varón son muy complicadas de explicar. Porque, ¿cómo os diría? No porque sean complicadas de explicitar, como por ejemplo son complicadas las condiciones de enamoramiento en una mujer. O sea, cuando una mujer está enamorada, lo que puede hacer es hablar con otras mujeres que le van a entender porque está enamorada, pero no va a explicar por qué está enamorada, porque es inefable, no se puede explicar. Pero en el varón es muy complicado de entender una cosa muy simple que ocurre, tanto para el varón como para todo el mundo, que es que cuando el varón se enamora, que el varón siempre quiere morir por algo, siempre. Es decir, me permito precisar, el varón está construido, diseñado para morir por algo. Entonces, cuando el varón, si alguien se enamora de él, me refiero en un sentido de amar, no de enamorar, de enamoramiento químico, pueril, no. Cuando el varón recibe entrega absoluta, no sabe qué hacer con ella. Literal, no sabe qué hacer con ella. La mujer sí. Si el varón se entrega a la mujer, cuando la mujer nota que el varón se entrega absolutamente, la mujer lo adopta, lo diseña, lo dirige hacia un lado. O sea, es la Wendy, la madre, la ninfa. La mujer hace una de esas tres cosas o las tres con el varón. ¿Qué hace el varón cuando tiene el amor de una mujer? ¿Qué le hace a ella? Nada. O sea, el varón lo único que hace es hacer todo lo que estaba haciendo antes y entregárselo a ella. Como los pájaros que construyen nidos para las mujeres o los pavos que enseñan las plumas para las mujeres. O sea, el varón la única forma que tiene de demostrar la entrega es ser varón, lo mismo que hacía antes solo y ahora dedicárselo a una mujer. Construirle cosas, regalarle cosas, comprarle cosas. Hacer lo que él hace pero pensando en ella. Y eso es lo que le surge. Y eso la mujer lo recibe muy bien. Pero ¿qué es lo que hace una mujer cuando pues adopta al hombre? ¿No? Por ejemplo, Wendy adopta al hombre. ¿Qué hace el hombre con eso? No sabe qué hacer. Si es un niño, sí, claro. Pero si es un hombre, no. ¿Qué coño hago con esto? ¿Qué querrá que haga? ¿Qué hago? Me cuesta recibir, no sé recibir. Por eso la mujer cree que es que el hombre no se abre. No es que no se abra, es que no sabe qué hacer con una mujer que le adopta. No sabe qué es lo que tiene que hacer. Cree que tiene que hacer algo. No sabe dejarse llevar al ser cuidado. No sabe. Yo ahora estoy muy enamorada. El chico es un poco evitativo. Todos los chicos son un poco evitativos. A no ser que sean infantil demostrativos. ¿Vale? Camila, que es
Pues hasta los 16 las mujeres os enamoráis de pavos reales en el sentido de que os enamoráis de demostrativos, y lo demostrativo suele ser infantil demostrativo. Se pasa mal, yo no quiero enamorarme más de verdad. Sí se pasa mal, sí se pasa mal. Para lo masculino, la entrega al establecer una relación de pareja es más sencillo en comparación con lo femenino. Claro, o sea, es más sencillo en el sentido de que no haces una cosa nueva. Te agobia porque no estás seguro de si lo que vas a hacer va a servir de algo, pero lo único que tienes que hacer es seguir siendo tú. Es confuso. Porque tienes una química que cambia tus objetos, ¿vale? Demasiada amabilidad traiciona el canto. Bueno, y luego está efectivamente la sospecha traumática, que es que si un varón recibe demasiado amor, cree que es mentira. Por cierto, ahora a las mujeres también les pasa eso. ¿Y sabéis por qué? Porque la cultura ha creado las condiciones para que la promiscuidad femenina haga que inevitablemente ese aumento de la promiscuidad femenina conlleve más fracasos, porque que una mujer sea promiscua no quiere decir que una mujer esté buscando la incondicionalidad en cada coito que realiza, que lo está haciendo. Y sin embargo cree que cada vínculo creado, experimenta una enorme cantidad de vínculos creados, porque la mujer no puede no vincularse cuando tiene sexo, una enorme cantidad de vínculos creados y el fracaso de todos ellos. La promiscuidad femenina solamente ha creado el aumento, solo ha conseguido el incremento de fracasos para lo femenino. ¿Por qué mola tanto Warhammer? ¿Por qué mola tanto el caballero? ¿Porque somos niños? No, porque son metáforas de lo masculino. Hola, Albert. ¿Por qué hay hombres que buscan dominio en horizontal, se cansan rápido y siempre van buscando cosas nuevas, y otros en vertical, ser el mejor en una sola cosa? A ver, no. Sí, así, pero, o sea, el dominio sano siempre es el dominio en vertical. El dominio en horizontal proviene de la carencia de identidad. Por un lado, o sea, es uno de los orígenes, que es que no sabes quién eres, por lo tanto no sabes lo que se te da bien, por lo tanto no puedes crear objetos para dominio vertical, ¿sabes? Eso es una ausencia de identidad, suele ser inmadurez. Inmadurez no de que seas idiota o que seas... Inmadurez de que no te conoces. Esa es una de las causas de la falta de dominio vertical. La otra posibilidad es, aparte del trastorno de personalidad, es decir, la neurosis, ¿no? La enfermedad mental, la neurosis, o la diletancia, es por... o sea, que no... O sea, puedes no saber lo que te gusta y experimentar. Todos los varones tienen una fase así. Pero puedes tener la dificultad de que no te guste nada de lo que hayas visto. Que no es lo mismo que no saber lo que te gusta, sino que tienes a lo mejor pues un hueco. Es cierto que eso es neurótico, pero tienes ansiedad, tienes angustia, tienes, digamos, poca firmeza en los cimientos de tu personalidad. Entonces puede ser que tengas dificultad para que una sola cosa te llene, que eso es posible. Y luego está pues que no hayas comprendido en qué consiste el crear un objetivo. Crear un objetivo quiere decir entregarse. Hoy en día es mucho más difícil eso, porque el aumento de opciones hace que tu atención se vea atraída por un montón de cosas que terminan siendo irrelevantes. Entonces, el aumento de posibilidades, como he dicho, impide al varón realizarse. Camila creo que se está deprimiendo. Soy una imbécil sin sentido de supervivencia, como el pingüino. El pingüino no es imbécil. Me entrego demasiado cuando me enamoro. Demasiado, no te puedes entregar demasiado. No existe el demasiado. No existe el demasiado. Existe el demasiado en relativo, en plan, demasiado como para... Eso sí, pero no te puedes entregar demasiado. ¿Te entregas o no te entregas? A lo mejor lo que estás haciendo no es entregarte, es desesperarte. Eso es diferente. Porque entregarse no es desesperarse, ¿eh? Consumirse gratis, no, inflamarse en llamas como hace el dios, eso no es entregarse, eso es consumirse. Y ahí no hay objeto.
Es consumirse en pasiones. Cuando tienes esa intelectualización muy desarrollada, nada te merece que merezca la pena morir. Por ello, porque el propio hecho de que merezca la pena morir por algo lo relativizas y lo intelectualizas. Sí, pero eso es, yo creo, eso es el sentimiento romántico. Esa es como la depresión del romanticismo, que proviene, sin duda, de un principio de belleza agnóstica que es muy hedonista, que es el disfrutar de la belleza sin objeto. Pues eso es agnóstica, ¿no? No es una belleza que esté buscando a Dios, no es una belleza orientada a la verdad, sino la belleza, el disfrute, el retrato de Dorian Gray, ¿vale? Entonces, terminas intelectualizando, que es que terminas comprendiendo que las cosas que te gustan siempre son por... ¿no? Siempre hay un motivo, esto me gusta porque tal cosa... no es que me guste, es que me hace sentir bien por este motivo. No es que esta chica me atraiga, es que me ha manipulado. No es que este hobby lo haya elegido, es que creo que con esto voy a conseguir no sé qué, o estoy cumpliendo una expectativa, o tengo una idealización. Sí. Sí. Pero si estás intelectualizando es que no te vale la pena. O sea, cuando tú comprendes que merece la pena morir por algo, eso no es una... o sea, la decisión de merece la pena morir por algo no es una intelectualización. Es una pasión, es lo contrario de una intelectualización. Es lo que le pasa al pingüino. En el momento en el que has encontrado algo por lo que morir, es que empiezas a morir ya. Es que estás muerto ya. Eso es lo que le pasa al pingüino. Sí, la entregas totalidad, no puedes entregarte por partes, correcto. Cuando encuentras aquello por lo que merece la pena morir, mueres. That's the bleed out spot. That's a bleed out spot. Solo puedes seguir caminando hacia adelante hasta que el camino acaba. Intelectualizar sería justificar un acto, ¿no? Bueno, o sea, intelectualizar quiere decir convertir... ¿cómo te diría? Intelectualizar es convertir en formal, describir, ¿no? Normalmente un afecto. La intelectualización es un mecanismo de defensa que consiste en coger una vivencia, un afecto, un conjunto de afectos, un sentimiento, unas emociones, unas creencias, un conjunto de instintos, ¿no? Y explicitarlos para sistematizarlos de tal forma que eso te dé impresión de dominio sobre ello. La intelectualización es una impresión, un falso, no es que sea falso, sino una forma de dominio. Y como es una forma de dominio pequeña, porque es solamente un dominio aéreo, ¿no? Está solamente en el aire, está solamente en la mente, ya es algo de dominio. Entonces te da la sensación de que tienes dominio sobre ello. No lo tienes. No lo tienes. Los demás no hace falta que estén metidos en esto, ¿eh? Yo lo que pregunto es si cuando uno tiene tendencia a intelectualizar, ¿no es más difícil que aparezca esa pasión? Por supuesto. Claro. Exacto, eso es. Sí, como la pasión presupone que no hay intelectualización. Claro. O sea, es que es como mejor funciona la pasión. La intelectualización la impide. Por eso el adgrediere es una pasión. O sea, lo mejor que puedes hacer es el establecimiento de objetivo, pero eso no es una intelectualización. Eso es el establecimiento de un objetivo. Eso es prácticamente un instinto. Se ve, por ejemplo, un corredor que a mitad de carrera se pare y se ponga a cuestionarse por qué corre. Sí, exacto, eso es. Parálisis por análisis de toda la vida. O sea, la intelectualización puede paralizar, y también, porque la intelectualización es un mecanismo de defensa, pero puede paralizar, como dices tú en el ejemplo del corredor, ¿no? En plan, pienso, luego existo, corro, luego existo. O puede ser una defensa contra el que no te desborden las pasiones, que no se te inflame el fuego, ¿no? El fuego del Dios.